Buenas noches, vamos a entrevistar al doctor Alan Ramírez, catedrático de la Facultad de Odontología de la Mariano Gálvez de Quetzaltenango, con algunas preguntas que son de utilidad para los jóvenes que estudiamos odontología. Entonces, doctor, bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿qué habilidades considera más importantes para destacar como odontólogo en la práctica diaria? Las habilidades pues van muy amarradas en cuanto a la teoría. Entonces, digamos, si uno conoce qué es lo que está haciendo, es más fácil poder desarrollar la actividad que uno quiere hacer. Si uno tiene la teoría, y el resto es solamente cuestión de practicar. Todo esto en odontología es cuestión de práctica, y entre más haga uno una actividad, mejor se va a volver en ella. Muchas gracias. La siguiente es, ¿cómo fue su transición de estudiante a profesional y qué retos se enfrentó al principio? La transición fue un poco difícil. Cuando uno está en la universidad mira pacientes ideales, entonces son casos un poquito más simples y que al estar al lado de los instructores pues es un poquito más llevadera, ¿verdad? Porque uno tiene dudas, doctor, ¿qué puedo hacer, verdad? Ya cuando uno sale no tienes ese soporte de decir, doctor, ¿y aquí qué hago, verdad? Cuesta un poquito conseguir ese apoyo. Hay que leer un montón. O sea, cuando uno sale no se encuentra con pacientes ideales, encuentras pacientes mucho más complicados de lo que uno esperaría y esos pacientes son los que más llegan, entonces uno tiene que leer un montón, capacitarse y seguir aprendiendo, porque la odontología no es solo lo que aprende uno en la universidad. Aquí en la universidad nos dan unas pinceladas de lo que va a ser la vida real, por así decirlo, ¿verdad? Entonces sí, uno tiene que seguir aprendiendo porque la odontología va avanzando bastante. Entonces sí, no es quedarse solo con los conocimientos que nos dan ahora, sino que seguir aprendiendo. Muy bien. La siguiente, ¿qué errores comunes cometen los estudiantes de odontología cuando recién empiezan a atender pacientes? El error o los errores más comunes es no saber lo que están haciendo. No saber. Ese es el error más común. Por ejemplo, protocolos, saber cuánto tiempo, qué porcentaje de material, cómo actúa el material. Eso es lo que hay que saber. Si uno no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo, no nos sabemos diferenciar de los técnicos y ahí es donde empezamos a cometer muchos errores, que a veces se nos va a poner el adhesivo o lo coloco y pongo mi jeringa y la jeringa tira agua o sea, ir aprendiendo a ver todos esos detalles y, como te digo, conocer porcentajes, los tiempos de todos los materiales, tiempos de trabajo, tiempos operatorios y para qué sirve cada material. Eso nos va a servir bastante para ya evitar cometer errores. Bien. Un poquito relacionado con la pregunta anterior, ¿qué procedimientos crees que todo odontólogo general debe dominar a la perfección? Principalmente a poder transmitirle al paciente los conocimientos de cómo hacer una correcta higiene dental. Si nosotros no tenemos una buena higiene dental, cualquier tratamiento que hagamos va a fracasar. Por más perfeccionistas que nosotros seamos y que hagamos el mejor trabajo no funciona. Ese sería el principio. Y ahora, ¿cómo manejas a pacientes con miedo o ansiedad dental? Tratar de explicarle lo mejor posible, que es el paso a paso de lo que vamos a realizar. Cuando un paciente tiene desconocimiento, es más fácil de que pueda tener ese miedo, ¿verdad? De voy a ir con el doctor, ¿qué me va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces ellos se imaginan de todo y lo que tienen más en la mano es lo de las películas, ¿no? Entonces se imaginan el barreno así gigante, un martillo, un clavo. Entonces, si uno les explica y si es uno más gráfico, pues mejor, ¿verdad? Entonces el paciente ya sabe qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué tanto se van a tardar y también uno brinda esa confianza, digamos, con los pacientes. Muy bien. Por ejemplo, hablando de este tema, algo que causa mucha conmoción en los pacientes es el proceso de la anestesia. Entonces, ¿qué consejos darías para que la aplicación de la anestesia pues, no sea algo tan traumático para los pacientes? Principalmente mejorar la técnica, es practicar, ¿verdad? Porque entre uno más práctica, pues agarra un poquito más de habilidad. Segunda, conocer un poquito más de anestesia estópica. Con eso ya uno reduce la cantidad de la molestia del paciente. Y si no, pues algunas bolitas distractoras para el paciente, ¿verdad?
donde sí me gusta un poquito más es en pacientes pediátricos. Entonces, dependiendo, tratar de buscar algunas formas más creativas, digamos, para poder distraer a los pacientes. Hablando un poquito después de graduarse, como ¿qué fuentes o recursos recomendaría usted para pues, los estudiantes que vayan saliendo para que puedan seguir aumentando su conocimiento? Ahora ya hay una existencia de artículos en muchos lados. Algunos no son tan costosos y otros en algunos lados están gratuitos. Entonces es un poquito más fácil conseguirlos por internet. Lo que sí es que hay que aprender a cómo diferenciar qué artículo sí y qué artículo no, ¿verdad? Porque hay algunos que son in vitro, otros que son ya pacientes y otros que pues, son con migración. Entonces también aprender a conocer qué artículos son buenos y qué artículos no. Hay bibliografías, ahora libros que pueden conseguir uno, tanto en formato digital como en físico. Y pues una forma un poquito fácil es como conferencias, ¿verdad? Que son lo que están un poquito más económicas. Ya los cursos como tal a veces son un poquito entonces a veces para un estudiante que está recién saliendo y que no está generando no es muy accesible, ¿verdad? Entonces los cursos a veces sí son un poco más económicos y pueden funcionar bastante bien. Excelente. Y bueno, ahora está muy de moda toda la cuestión legal y administrativa en todos los sectores. Entonces, tal vez algún consejo para poder estar prevenidos o para evitar algún problema que sea por la vía legal. Principalmente, otra vez vuelvo a la misma respuesta, conocer qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Si ustedes saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo,